Iván Carranza. Lo más importante que lo que solamente le pertenece al Dios de los cielos, aquel que dice la palabra de Dios. Con su programa Voz de Restauración. Para oraciones e invitaciones, llamar al 281-790-7419. 281-790-7419. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Dios les bendiga en esta noche, hermanos y amigos. Es un placer nuevamente estar acá en sintonía para poder compartir esta palabra del Señor acá en nuestro programa que hoy nos ha permitido brindar cada lunes a las 8:30 en adelante, 8:30 a 9 p.m. Programa Voz de Restauración. Y es un placer nuevamente, hermano, compartir la palabra con cada uno de ustedes, está en sus hogares, saludando siempre a mi esposa, a mis pastores Castellón en su hogar, su familia, como también en esta preciosa y hermosa hora. Queremos también saludar a cada uno de los pastores que están siempre en sintonía de este programa cada lunes, estimado hermano y amigo evangelista, pastores que siempre han estado ahí en sintonía. Dios me les bendiga hasta sus hogares en esta preciosa y hermosa noche. Quiero saludar también al pastor Giovanni Flores, que este próximo sábado, a partir de las 8 p.m. estaremos ahí compartiendo la palabra en una poderosa vigilia en la iglesia que ellos están pastoreando juntamente con su esposa, y esa iglesia Pentecostés, Una Voz en el Desierto. Este próximo sábado 10 de mayo estaremos en una poderosa vigilia compartiendo la palabra del Señor, y el domingo 11 estaremos en la iglesia Juego Restauración, Juego de Dios, la iglesia Restauración, Juego de Dios del pastor Alberto Pleité, también compartiendo la palabra ahí, hermano, donde sabemos que Dios nos abre siempre las puertas para poder llevar una palabra siempre que edifique y fortalezca nuestras vidas. Saludamos también al evangelista Edwin Jiménez y al evangelista Melvin Enrique. Bendiciones a cada uno de ustedes, como también al siervo Manuel Valdés, a cada uno de ustedes, mi hermano, consiervo, bendiciones en esta hermosa noche. Y rápidamente vamos a entrar a la palabra del Señor, y a cada uno de los que están en sus hogares, bendiciones, mi amado hermano. Mantenga en sintonía, que esta noche también hay una palabra para su vida, y lo voy a hacer esta noche en el libro de Job, capítulo 1, verso 1, y vamos a ir leyendo algunos versículos por ahí que Dios me ha puesto en el corazón, y compartamos en esta hermosa hora. Job capítulo 1, leemos la palabra donde el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Vamos a leer, me voy al verso 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosa hora, Señor, por este hermoso momento que nos permite el poder compartir tu palabra, Señor amado, con cada uno de mis hermanos, Padre, amigos, Señor, que están en sus hogares, Señor del cielo.
pastores, padres, evangelistas, familias que están siempre en sintonía, Padre del cielo. Enviamos una palabra de bendición, Padre, a tus hogares, Señor. Enviamos la palabra que fortalezca, la palabra, Señor, que edifique, Señor. Tú conoces cómo está pasando cada uno, Padre, su vida, Señor, los procesos, las tribulaciones o angustias, Padre. Tú conoces cada proceso de nuestra vida, Señor. Pero en esta preciosa y hermosa hora, Padre, ponemos en tus manos esta palabra para que seas tú hablando conforme te place, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, amén y amén. Esta noche, mi hermano, basado en la palabra que hemos leído, quiero hablar acerca de un pequeño tema en estos minutos que tenemos para compartir la palabra. Y sabemos, hermanos, que a través de las pruebas, a través de los procesos, después de cada proceso, de cada tribulación, después de cada momento que muchas veces el enemigo presiona, sabemos, hermanos, que nos mantenemos firmes en el Señor. Viene también las bendiciones, viene también, hermano, en la respuesta de Dios, porque sabe una cosa, dice la palabra, que no hay ni un justo desamparado, mi hermano, porque Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de vosotros, mi estimado hermano. Y me ha llamado mucha atención esta historia que cuando la he leído siempre ha impactado mi vida. ¿Por qué? Porque primeramente puedo ver las cualidades, hermano. Puedo ver, hermano, cuál era el concepto de Dios acerca de aquel hombre llamado Job. Dice la palabra que iniciando en el verso 1 dice que era un varón, oiga bien, era un varón justo, mi hermano, perfecto y recto, oiga bien, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía cualidades, mi hermano, no por lo que tenía a lo mejor en sus bienes, hermanos, materiales, porque era un hombre que tenía varias posesiones, mi hermano, tanto de tierra como animales, tenía unos hijos, mi hermano, pero si algo me agradó de ese hombre, que él dice la palabra que a diario, hermano, o sea, todos los días, él siempre estaba ofreciendo sacrificios como había sido enseñado a través de la ley de Moisés, y aún dice la palabra que durante el final del día él hacía sacrificio por si los hijos habían pecado, también presentaba sacrificio ante el Señor, un holocausto, porque era un hombre, la palabra dice que un hombre, oiga bien, perfecto y recto, mi hermano. Qué lindo como cuando Dios tiene, hermano, el concepto de aquel hombre que le teme a Él, aquel hombre que le mantiene fiel a Él, porque muchas veces, hermano, hay palabras elocuentes del hombre que pueden dañar el corazón del hombre, pero sabe una palabra que nunca va a dañar, sino que al contrario, te va a dar fuerza para que sigas avanzando, te va a dar fortaleza para que sigas caminando. Es la palabra o es la opinión que Dios pueda generar acerca de tu vida. No importa la circunstancia, pero sabe que es lo más lindo, que a pesar de las pruebas que este hombre pasó, a pesar de las tribulaciones que el enemigo, hermano, Dios le permitió, hermano, que tocara todo lo material de este hombre. Él se mantuvo un hombre íntegro delante del Señor, aun cuando los amigos llegaron, hermano. Sabemos que aquellos amigos, en vez de dar una palabra de ánimo, llegaron para acusarle, para señalarle, para decirle quizás cosas negativas, pero él se mantuvo ahí siempre con la mirada puesta al Dios en el quien él había creído, al Dios en quien él adoraba, al Dios en quien él estaba sirviéndole cada día. Por eso me llamó la atención esta historia, y cuando la he leído ha impactado mi vida, porque dice, oiga bien, la palabra del primer versículo, un hombre dice perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien. Pero me llamó la atención ahí, mi hermano, que dice, empezando en el verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Por ahí estaba también colado él, y comienza él, le dice, hablando Dios con Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Oiga bien, él dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Pero Dios le hace una pregunta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga, qué
concepto tenía Dios de aquel hombre, hermano, porque Él conoce el corazón, Él conoce la vida, mi hermano. Qué lindo es. La pregunta es, mi estimado hermano, y esta palabra va para ti, mi estimado hermano. ¿Cuál será el concepto que Dios está ahora haciendo de tu vida? Si realmente, hermano, que podrá decir: no has considerado a mi siervo, que aún a pesar de las tribulaciones, a pesar de los procesos que ha pasado, todavía se mantiene firme, todavía se mantiene fiel, todavía en su boca no hay una palabra de reproche, una palabra que pueda desanimarlo, sino que está siempre activo, porque ese era el concepto que Dios tenía de aquel hombre llamado Job. Por eso le dice al mismo Satanás: oiga bien, no has considerado. Él había andado por la tierra y aquí anda él, el príncipe de este mundo, hermano. Pero sabe una cosa, cuando se encuentra con hombres metidos en la oración, cuando se encuentra con hombres metidos en la, hermano, en la que es la vida espiritual, a través del ayuno y la oración, cuando se encuentra con hombres que viven para él, mi hermano, Satanás tiene que ir, quizás a lo mejor pedir permiso para tocarle, porque sabe una cosa, dice la palabra, el mismo Satanás reconocía que había un vallado de ángeles, que había un cerco en el cual él no lo podía pasar, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende, mi hermano. Porque cuando usted y yo le servimos a un Cristo de poder, yo no tengo que hablar, yo no tengo que decir nada, porque hay uno que pelea la batalla, hay uno que va al frente de nosotros, que está guardando nuestra vida, mi hermano. Y cuando usted y yo, hermano, comenzamos a humillarnos, comenzamos, hermano, a mantenerlos ahí en el proceso con aquella palabra que está en silencio, es cuando Dios comienza a obrar, es cuando Dios comienza a hacer la diferencia, porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mi hermano. Si Él es mi proveedor, Él provee. Si Él es mi ayudador, Él ayuda, mi hermano. Y si Él es mi médico también, Él trae sanidad a mi vida, mi hermano. En todo proceso hay un Dios poderoso, mi hermano, al cual usted y yo, evangelista, pastor, le servimos, mi hermano, no viendo a diestra ni a siniestra, sino al blanco que es Cristo Jesús. Me llamó la atención la historia de este hombre. Me llamó la atención la historia de este hombre. Que Satanás dice, cuando Dios le dice: oye, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Oiga bien el concepto que tenía Dios de aquel hombre. Es que, hermano, es maravilloso. Es que, hermano, qué lindo es. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene en nuestra vida? ¿Qué es lo que opina Dios de tu vida? ¿Estaremos haciendo bien las cosas para Él? ¿O las estaremos haciendo conforme a nuestro pensamiento, a nuestro corazón? Por eso que en el tiempo de ahora hay muchos evangelistas que se les ha subido la altivez. Hay muchos pastores ahora que se creen más que nadie. Pero algo le voy a decir, mi estimado hermano, con toda seguridad, con toda la autoridad de la palabra de Dios, que al que se humilla, oiga bien, al que se humilla, Dios le exalta. Y al que es altivo, también Dios lo va a humillar. Pero por eso ahora esta palabra viene para que tomemos el ejemplo de este hombre. Esa palabra que Dios habló de Job me impactó mi vida. Ahora, mientras estudiaba allí en la hora de mi almuerzo, de mi tiempo que tenía esperando estar estudiando esta palabra, reforzando, y digo: Señor, qué lindo cuando tú tienes una expresión sobre aquel hombre, sobre aquella mujer. Qué lindo es cuando oí esta palabra, leerla así, decir: no has considerado a mi siervo. Pero oiga la respuesta que Satanás le daba. Y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y su casa y a todo lo que él tiene. Oiga bien, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Oiga, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él conocía, él sabía que aquel hombre amaba al Señor, que le adoraba,
que no importaba la circunstancia, él estaba siempre, oiga bien, oiga, reconocía, decía, el trabajo de sus manos ha dado bendición, oiga bien. ¿Por qué? Porque era un hombre de la palabra temeroso y recto. Pero vino el tiempo en el cual también Dios le dice, ok, está bien. Y tú crees que es por eso que Job me adora. Y tú crees que es por eso que Job se mantiene firme. Ve y tócale. Ve y toca todo lo que él tiene. Y vamos a ver si realmente Job, porque pierde lo material, va a comenzar a maldecir mi nombre. Y usted conoce la historia. ¿Qué le quiero dar a entender, mi hermano? Que muchas veces nosotros, cuando vienen los procesos de tribulación, cuando vienen los procesos a veces de enfermedades, cuando hay procesos en la vida, muchas veces nos olvidamos de darle la gloria a Dios, muchas veces nos olvidamos de bendecir el nombre de Dios, porque estamos tan preocupados de lo material, estamos tan preocupados por lo que nos rodea, que pareciera que aquella perturbación robó la bendición, que pareciera que aquel problema te apartó de la visión que Dios te ha dado. No podemos retroceder, porque dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos, mi hermano. Por eso Dios le dijo a través de Moisés e Israel, ¿por qué? Porque claman, dile al pueblo que avance, dile al pueblo que avance, porque nosotros no podemos ver el problema más grande, porque el más grande se llama Jesús de Nazaret, el Dios todopoderoso, el más grande de cualquier enfermedad, el más grande de cualquier problema, cualquier circunstancia de la vida. Hay un Dios poderoso, mi hermano. Por eso nosotros no podemos ver hacia abajo, sino que en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, tenemos que ver hacia arriba, mi hermano, hacia el frente, porque allá en el tercer cielo hay uno sentado en el trono que está dispuesto a pelear, está dispuesto a traer la respuesta a tu vida, que no importa cuál sea la circunstancia que esté cruzando. Y usted conoce la historia. En la primera parte pierde todo. Perdió todo aquel hombre. Perdió familia, perdió tierra, perdió ganado. Había perdido todo. Pero oiga bien. Oiga bien, oiga bien. Verso 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual dice cayó, le estaban dando la última noticia. Pero algo me gustó en el verso 20. En el verso 20 dice la palabra de Dios. Oiga lo que hizo Job. Oiga lo que hizo Job. Y eso ahora es lo que te dice el Señor. Que lo que leemos, hermano, tenemos que ponerlo por obra, por práctica. Si este hombre nos ha dado un buen ejemplo para que nosotros, aún en el proceso, podamos decirle: te bendecimos, oh Señor, te anhelamos cada día. Mira lo que hizo Job, dice, cuando oyó la última noticia de que le habían dado. Él dice, entonces se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró, mi hermano, y adoró. Él no se puso a lamentar, no se puso a llorar, no se puso a quejarse como muchas veces nosotros lo hacemos, mi hermano. A algo aprendido a través de esta lección, dice que se postró en tierra y adoró, mi hermano. O sea que en ese momento todo lo que había perdido, él no pensó a lamentarse, no pensó, he perdido todo, ahora estoy miserable, estoy en desgracia, sino que dice que, hermano, se postró en tierra y adoró. Y algo más que me gustó, mire. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre, santo, y desnudo volveré. Y oiga bien lo que dijo Job. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. En el tiempo de la escasez vamos a levantar las manos para adorar. En el tiempo de la enfermedad vamos a levantar las manos para adorar.
en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de cada circunstancia, de cada proceso. Ahora Dios te dice, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de ver los problemas, es tiempo de adorar, es tiempo de exaltar el nombre, es tiempo de dar la gloria a aquel que se lo merece, aquel que es digno, aquel que reconocemos que dio la vida por ti y por mí, aquella cruz. Él se merece toda la gloria. Ya no es tiempo de pegarse en el pecho, ya no es tiempo de lamentarse, es tiempo de levantarse y adorar y decir: bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Porque todavía hay una oportunidad para adorarle. Y sabe una cosa, Satanás nunca se da por vencido. Él va a seguir insistiendo. Por eso dice allá en el libro en la primera de Pedro, dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero también dice la palabra: velad y orad, velad y orad, velad y orad, dice la palabra. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién va a devorar. Y a quién él quiere devorar: aquellos que están pagando un precio. Ayer estaba predicando en la iglesia de la pastora Reina, que Dios la bendiga, que está conectada. Estaba predicando esa palabra: el precio de seguir a Jesús, el precio que ahora nadie quiere pagar. Ahora el hombre quiere gloria, ahora el hombre quiere reconocimiento, que le digan el super evangelista, el super pastor, el super misionero, pero no quiere pagar un precio. No queremos muchas veces, hermano, pasar en el desierto, hermano. Pero ahora, cuando vemos esta palabra, que este hombre, a pesar de su primer proceso, ahí estaba firme, no lo pudo doblegar la primera etapa, y vino la segunda parte, donde Satanás vuelve a presentarse delante de Dios. Y oiga lo que le dice, capítulo 2, verso 3, dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado nuevamente la misma pregunta a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga lo que dice. Había vuelve a reconocer lo mismo, y ahora le vuelve a decir esta palabra más: y que todavía, dice, oiga bien, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinase sin causa. Oiga bien, todavía él mantiene su integridad. Por eso, mi hermano, a veces las pruebas son duras, a veces los procesos son duros, pero ¿sabe qué es lo lindo? Cuando leemos esta palabra, que venga lo que venga, no vamos a mirar hacia atrás, no vamos a agachar la cabeza. No vamos a ver, hermano, a ver que estoy derrotado, porque el único derrotado es el diablo y todos sus legiones de demonios. Porque los que estamos en Cristo y la palabra somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo dio esta palabra: ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Comencé a enumerar muchas cosas y preguntaba a él: ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque fueron hombres que estuvieron firmes, a pesar de que Pablo, cada carta que escribía, no la escribía sentada en un escritorio, sino que estaba en una prisión. Pero estaba en una prisión por predicar el evangelio, mi hermano. Es cuando Dios más usaba la vida de Pablo. Y dice el Señor todavía, y que todavía, dice, retiene su integridad aun cuando tú me incitaste. Pero mire lo que responde Satanás. Respondiendo Satanás, digo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y él dijo: ahora sí lo voy a destruir. Y usted conoce la segunda parte, la segunda prueba más grande de tribulaciones que pasó este hombre. Usted conoce la historia muy bien, no se la voy a contar. Pero sí le voy a decir algo. Aun cuando su esposa, su mujer, que era quien da la ayuda idónea, la mujer que tenía que darle fuerza, tuvo que decirle también algo negativo. Y oiga bien, dice la palabra. En el verso 8 dice:
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Viendo la condición que estaba, ¿aún retienes tu integridad? Y dice, maldice a Dios y muérete. Esa es la palabra que el enemigo estaba usando, porque cada día que había perdido todo lo material, ahora era en su cuerpo que estaba. Pero Dios le dijo algo: toca su cuerpo, pero guarda su alma, porque el alma no le pertenecía a Satanás, el alma le pertenecía al Rey de Reyes. El enemigo quería tocar tu cuerpo, el enemigo quería poner enfermedades que parecieran que para el hombre no hay sanidad. Pero algo te voy a decir, mi amada hermana o hermano, que a lo mejor está pasando el proceso, que no importa cómo esté pasando la salud en su cuerpo, pero hay algo que el enemigo no puede tocar, porque ya fue comprada a precio de sangre, ya fue sellada a través del Espíritu Santo, y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Su alma vale más que esta carne, que sabemos que es tierra. Esta carne es pecaminosa, sabemos que el día que morimos volvemos a la tierra, pero hay algo que el enemigo no puede tocar, es su alma, porque sabe que usted está ahora en las manos de Dios. Es la palabra que le dijo. Pero algo me gustó, y con esto quiero terminar porque vamos llegando al tiempo. Mire lo que dice capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijas, 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Oiga bien. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta. Ahí está, mi hermano, la integridad de aquel hombre. Ahí está, mi hermano, aquello que Dios decía, un hombre recto, perfecto, justo. Ahí estaba aquel hombre que no se doblegó, que pasó proceso durante los capítulos del capítulo 3 en adelante hasta el 41. Tuvo que pasar proceso y era necesario como seres humanos. Tuvo muchas veces momentos en el cual él dijo que no existiera el día en que nacía. Tuvo que muchas veces quizás a lo mejor confrontarse con Dios, porque un día él lo confrontó. Pero sabe una cosa, algo sí me agradó. Que este hombre, a pesar de todo y la palabra, después que fue procesado, después que fue atribulado, después que había pasado todo en su vida, ahora en el verso 42 dice la palabra que el estado, oiga bien, el postrer estado de Job era mayor, era mejor que el primero, mi hermano, porque fue bendecido por la mano de Dios. Mire la vida, y termino con esto, la vida de aquellos 3 hebreos que estaban a punto de ser lanzados allá aquel horno de fuego. Pero sabe una cosa, algo me gustó de ellos, que tuvieron una integridad de firmeza, tuvieron, hermano, una valentía espiritual y dijeron: Rey, no le vamos a doblegar ante ninguna estatua, porque al Dios al cual nosotros le servimos, Él nos va a librar de esa estatua de su mano, Rey, y nos va a librar de ese fuego, mi hermano. Oiga bien qué palabra aquellos hombres íntegros delante de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo está tu vida y la mía delante del Señor? Podrá ser mejor, podrá ser pastor, evangelista, misionero, profeta, lo que sea, pero la pregunta sería: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Habrá integridad? ¿No habrá reclamos delante en tu corazón para Dios cuando pasas procesos? Aprendamos de este hombre, mi hermano. Este hombre que dice que era un hombre justo, y que aún cuando todo había pasado, que estaba destruido, que se postró en tierra y adoró. Esta noche dejaba esta palabra para tu vida. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios bendiga al pastor Alexis Cruz Bonilla. Dios bendiga a la pastora Reina, que estuvimos el día de ayer compartiendo la palabra ahí en la iglesia La Cosecha.
Dios bendiga al pastor Tony Campos, que posteriormente también sigue con su programa. Al siervo Luis Ventura y a todos los que han estado ahí, Dios les bendiga hasta sus hogares, mi estimado hermano. Porque Dios tiene algo para tu vida. En el proceso, en la angustia, mantente íntegro delante de Dios, porque Él pelea la batalla por tu vida. Y después tú verás la recompensa, que tu estado va a ser bendecido. Tu estado postrer va a ser bendecido, mejor que el primero. Porque Dios lo ha dicho y su palabra se cumple. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite, mi hermano.